15 minutos nos separan de las 11 de la mañana y cuando arrancábamos este programa nos preguntábamos qué es lo que les pasa a estos pibes que actúan en manada. Es el rugby que los lleva a este tipo de comportamientos, es el comportamiento grupal lo que los potencia. Bueno, queremos empezar a tratar de entender si es una cuestión, pues como padres también te agarra cagazo, ¿viste? Decís, bueno, mando al pibe a rugby y no lo mando a rugby. ¿A qué deporte lo mando para que justamente no este tipo de conductas no sean parte natural o habitual en su vida? Estamos muy acostumbrados a las peleas donde los rugby son protagonistas y esto nos asusta. Estamos en comunicación con Alejandra, la licenciada, Alejandra Libenson, especialista en educación y crianza, crianza sin violencia, escritora Criando hijos, creando personas y los nuevos padres. ¿Cómo estás, Alejandra? Josefina, Laura y Matías te saludan. Hola, Josefina. Hola, chicos. Buenos días. ¿Cómo están? Muy buenos días. Bueno, la verdad que no sé si sorprendidos, ¿no? Porque lamentablemente es una conducta que ya hemos escuchado varias veces y hemos visto muchas situaciones en las cuales estos chicos que practican un determinado deporte actúan en manada violentamente. ¿Esto tiene que ver con el deporte en sí que practican o con este comportamiento grupal? Mira, yo creo que, bueno, las violencias en principio no se toman vacaciones y como vos bien decís, uno ya las naturaliza porque suceden todos los días. Sí. Y da la casualidad que hay varios casos significativos vinculados al deporte, especialmente a los rugby. Pero en esta sociedad actual, ya no es un deporte elitista el rugby. Sí. Y incluso es un deporte que apunta a la inclusión. Entonces creo que tenemos que pensar esto más allá de los deportes y de la contextura física de quien mata y ejerce poder sobre otros. Creo que esto tiene que ver con que hay mucho alcohol, hay falta de prevención, de controles, hay muchos grupos que se pelean simultáneamente fuera del boliche, no solo este. Sí. Lo que pasa es que este termina en muerte. Claro. Los grupos en manada, los grupos con un líder tipo banda, actúan generalmente con una cabeza que incentiva el poder y la agresividad, y el resto acompaña porque no puede decir que no. Sí. Entonces, los chicos, al por ahí haber tomado alcohol, están fuera de sus frenos inhibitorios como para poder decir que no fácilmente, y actúan en espejo de alguna manera para ser aceptados por ese líder y por ese grupo y no quedar afuera. Sí, aparte digo, cuando uno ve los videos, ¿no? Porque lamentablemente están circulando los videos del final de esta pelea. El pibe está tirado en el piso, absolutamente indefenso, ya en estado grave, y se le acercan igual y le patean la cabeza. Digo, no tienen límite. No hay un límite interno, es la cultura de la impulsividad, y no tienen consecuencia de sus actos. Claro. Esto es lo peligroso. Y esto no empieza a los 18 años. Esto se construye y va más allá del deporte. Vos pensás que incluso cuántos padres hemos llevado a nuestros hijos a cualquier tipo de deporte. Yo he escuchado, matalo, reventalo, hacele un gol, hacelo pelota. O sea, son los mismos adultos los que arengan en la primera infancia conductas de este tipo, que luego se replican en otros jóvenes. Claro. Pero la gestión inicial es dentro de los hogares y las familias, ¿no? Y tal vez pibes con baja autoestima, poca mirada, mucho no y poco sí, van y se desatan, entre comillas, en los grupos, y de golpe se encuentran con una situación de muerte, de la cual yo creo que ni ellos son muy conscientes de lo que sucedió. Sí, inclusive cuando uno habla, ¿no? del deporte en sí, del rugby, ¿no? Yo, porque tengo mala experiencia quizás con quienes me he cruzado que practicaban el deporte cuando era muy chica, era muy común, lamentablemente, cualquier fiesta que hacíamos, cualquier día que salíamos a la noche, siempre estaban los que se mataban a golpes, que eran un club contra el otro, ¿no? De los que practicaban rugby. Entonces yo tengo como ese preconcepto, pero después con los años, conociendo gente que está dentro del deporte, que te hablan que hay códigos de ética súper fuertes dentro de la cancha, que hay una cuestión de camaradería, de compañerismo, te hablan de los valores dentro del deporte que parece que se los imponen quizás tanto que después cuando
pueden romper un poquito con esa estructura, se desatan ferozmente. Es posible, yo creo que más allá de no demonizar al deporte en sí, yo creo que tal vez esta rigidez de la cual vos hablás Mm. hace que por un lado desde algún lugar los chicos como parte de su crecimiento tengan que desafiar estas Sí, normas, porque son ¿no? adolescentes, ¿no? Los que ejercen este tipo de violencia y el adolescente que está, digamos, cuando adolescen, tienen esa necesidad de romper constantemente con las reglas. Claro, pero detrás de eso hay una falta de mirada de un adulto que monitoree, Sí, sí, claramente. Y yo claramente. creo que esto no tiene que ver con el boliche, no tiene que ver con el grupo, sino que antecede una serie de cuestiones que tienen que ver con un acompañamiento social, institucional y familiar para prevenir estas violencias. O sea, un chico no es violento de un día para el otro, o es alcohólico o drogadicto, como dicen ahora. Sí. Esto se va armando. Y yo creo que cuando hay falta de mirada, y no tiene que ver con que hay unas buenas familias y malas familias, o tiene que ver con una clase social, sino que esto atraviesa todas las clases sociales y todas las familias, donde seguramente esto es una denuncia para hacernos preguntas como adultos de qué nos estamos perdiendo, que no estamos pudiendo cuidar a estos chicos, que siguen siendo muy chicos, y que necesitan una mirada adulta, no para como interrogatorio policial, como control, sino realmente desde un lugar de autoridad real, de acompañamiento, pero para que un adulto te pueda cuidar, lo tenés que respetar. Claro. Y ese respeto se construye, no es desde el autoritarismo y el sometimiento y el poder, incluso dentro de los deportes, porque cambiándote un segundo de tema, las violencias de género incluso, Sí. Están incluidas dentro de ciertos deportes y ciertas personas que ocupan lugares de poder y someten a jóvenes a situaciones de maltrato y abuso por pertenecer y para seguir siendo parte de por ejemplo, de un equipo de élite. Sí. Entonces, convengamos que las situaciones de poder existen incluso dentro del área deportiva. No es porque el deporte en sí sea bueno o malo, sino quienes lo conducen, lo gestionan y quienes capacitan y enseñan ese deporte. Sí, sí, bueno, y pensando también en cómo, a veces cómo actuar uno como padre, ¿no? Sobre los hijos, esto de enseñarles a correrse en una situación así, ¿no? Que esta necesidad de pertenecer al grupo, que cuando la conducta es negativa, cuando la conducta no es lo que uno le enseña a sus hijos, o lo que quiere vivir y que tiene que ver con la violencia, enseñarles a correrse y correrse también significa es mucho mejor en este caso, ¿no? O sea, por más que quizás no puedas pertenecer más a ese grupo, a vos hasta te va a ser un héroe, digamos, ¿no? Empezar a empoderar a los hijos también, a que digan que no, que decir que no también los empodera. Tal cual, yo creo que uno de los ejercicios mayores es aprender a enseñarles a los chicos a poder decir que no. Pero para que puedan decir que no, tienen que tener muchas habilitaciones para lo que sí pueden. Si se pasaron la vida, que no toques, que no hagas, que no podés, que no salís, que no te dejo, realmente esto justamente contribuye a que cuando salen al mundo a vivir su vida y se identifican con grupos, elijan justamente grupos donde poder, digamos, de alguna forma desbordarse en contrapartida con esa cosa permanente de control que tuvieron en sus casas. Por eso me parece que para poder aprender a decir que no, hay que haber transitado muchos amorosos sí, ¿no? De cosas las cuales la pasen bien y que ellos mismos interioricen la norma. Porque si no es como que el freno siempre pasa por tener a alguien al lado que te diga no hagas esto, no toques, no agarres, no te juntes, no te vas. No, llega un momento que los pibes, como me dijeron una vez cuando mis hijas mayores entraron al secundario, cuiden a sus hijos porque en tercer año los pierden. Como diciendo, hay un momento en que ya están armados, criados, y se lanzan al mundo y uno tiene que confiar. Sí, de las herramientas que uno les da, ¿no? Si uno cría hijos que solamente se sostienen con la mirada de ese padre, de esa madre, constantemente, ¿no? No pueden discernir, no pueden tomar decisiones. Entonces, bueno, darles herramientas para que sean libres en esas elecciones y que sepan que nuestra mirada va a estar siempre, pero no tan encima. Qué tarea difícil que soy padre, che. Qué complicado que es todo. Y la mayor tiene 6 años recién. ¿Qué voy a hacer? Me voy a matar yo. Alejandra, ¿cuánto tiene que ver la cuestión física, por ejemplo, en este tipo de deportes y demás, ¿no? Porque también leyendo la nota donde usted fue consultada y demás en Infobae y otros especialistas hablan de una superioridad física que muchas veces también da como ese poder del yo lo puedo todo, ¿no?
Mira, yo no sé si están así, yo no acuerdo con eso. Yo creo que cada uno tiene algún registro de su imagen corporal y de qué puede y qué no puede con su propio cuerpo. Y esto es parte del aprendizaje en esos lugares de trabajo en equipo. Me parece que esto es a pensar, no creo que sea causa-efecto. Sí que es más riesgoso, obviamente, cuando uno tiene un cuerpo enorme, porque si no pensaríamos que los judotecas también matan, porque saben hacer maniobras para quebrarte el cuello y sin embargo no andan por la vida quebrando cuellos, ¿no? Digamos que el poder y el ejercicio del poder de lo que uno es y lo que sabe hacer no te habilita para ser una persona con agresión y con violencia. Creo que pasa por otro lado. Obviamente que el cuerpo acompaña para no medir las consecuencias, ¿no? Alejandra, como para tomar por ahí cartas en el asunto sobre esto, ¿se podrían por ahí implementar capacitaciones o algo tipo dentro del ámbito deportivo, como bueno, capacitación o en valores o en género? Sería maravilloso. Bueno, de hecho, si me permitís, te cuento que yo estoy empezando un espacio radial en una radio online, solita, con una colega psicopedagoga que se llama De esto queremos hablar, que queremos justamente instalar el tema de la prevención, de la prevención de las violencias invisibles en el deporte, hacia los adultos mayores, hacia los niños y niñas, hacia las mujeres, porque son las violencias cotidianas invisibles las que van mellando la autoestima de los que luego son los que viven estas situaciones como, digamos, protagonistas, porque detrás de un niño que lastima, que pega, de un adolescente que se agarra a piñas, por ahí hay un pibe o deprimido, o angustiado, o desbordado, y de esto nos tenemos que ocupar como adultos, de vos con tu espacio, yo con cada uno desde su lugar, sumar voces, y que realmente se tome como política pública esta cuestión de la capacitación, como vos decís, en valores. Es la ESI la que nos va a ayudar en esto. Y la ESI es fundamental, la educación sexual integral es una ley que tiene que ser aplicada, que no tiene que ver con la sexualidad y la genitalidad, sino con el concepto justamente de apropiarse de las propias decisiones, del propio cuerpo, del respeto por uno, por los demás, de la posibilidad de decir que no, de entender las conductas propias y ajenas. O sea, incluye muchas cosas más allá de lo sexual. Por eso no nos asustemos, porque las leyes bien aplicadas y con gente capacitada sirven para cuidarnos y protegernos, más allá de la política y de nuestra creencia filosófica religiosa. Son cuestiones de salud pública, chicos. Sí, porque aparte es quitar un poco, ¿viste? Esta idea del macho fuerte que tiene que luchar, pues, digamos, siento que por momentos se vuelve a ese instinto animal, ¿no? En el cual dos leones pelean para estar con la hembra o demostrarle al grupo, a la manada que son los reyes del lugar, digamos. Es romper con eso, ya no va más, o sea, hasta les diría, chicos, está de modé, no se usa más eso, te digo ¿entendés? que los animales tienen más reglas éticas incluso que los sí, humanos. porque se cagan a palo, pero no matan a ninguno, ¿entendés? Aparte, además es lo así. hacen para protegerse, no para matar por el hecho de matar. De matar, de demostrar. Somos sujetos atravesados por la cultura y el lenguaje. Cuando ya pasamos a la acción y al cuerpo, estamos fritos. Sí. Yo creo que tenemos que empezar a darle el valor a la palabra, a la comunicación, a los grupos, a las redes, a concentrarnos en los primeros años de vida como constructores de estas matrices de aprendizaje que luego se van a replicar en la vida de los jóvenes. Pero primero son niños, estos chicos fueron bebés, fueron chiquitos, tuvieron una historia, o sea, no salieron de un repollo. Sí, y la construcción de esos niños, niñas y adolescentes es responsabilidad nuestra. Nosotros como padres tenemos una responsabilidad muy grande y a veces en la cotidiana, viste, en el ejercicio del laburo, la profesión, los chicos, el desborde que uno tiene, a veces se pierde esa mirada sobre ellos y nos están todo el tiempo dando señales de cómo lo venimos haciendo. Pero lo que es cierto es que siempre tenemos la capacidad de reparar como adultos, siempre, poder pedir perdón, decir, mira, no te pude ver, no me di cuenta, se me pasó, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Te está pasando algo? O sea, no quedarnos en esta cosa de la culpa y pasar a un nivel más alto, digamos, de responsabilidad, ¿no? Y hacernos conscientes de eso me parece súper importante porque muchas veces decimos, bueno, pero el pibe ya es así. No, ya es así no, porque en ese reparar, primero que hay que repararse uno.
¿no? O sea, Claro. uno hacerse responsable de eso sin culparse, sin tirarse la culpa encima y decir, ¿por qué yo? Porque Claro. no, romper con eso y sí, si tenés que pedirle perdón a tu hijo, pedíselo, aunque tenga 18 años, aunque tenga 20. Digamos, Sí. somos seres humanos y me parece que en ese también desmistificar a los padres como seres perfectos Claro, y a no uno en ese victimizar, lugar, no quitarnos ese lugar nos quita un montón de peso también, ¿viste? Para poder Claro. reparar. Exacto, y no victimizarse y tampoco ponerse en el lugar de yo hice todo por vos y así me lo devolvés. ¡Ay, Mirá cómo frase! me- ¡Ay, no, sí, he no. escuchado esa frase! Hay que abolir esa frase. Frase terrible, pero es terrible. Esas Todo son lo que las yo hice, violencias. mirá, vos me lo pagás Sí. así. ¡Ay, la pucha! Que lo tiró yo y se Esas lo son tiró. las violencias invisibles, Josefina, Claro. de las que yo te hablaba. Esas Sí. palabras que parecen normales y naturales y son realmente, dejan huellas más fuertes que un golpe físico a veces. Sí. Por eso la palabra es tan importante y tanto hinchamos los quinotos quienes estamos comunicando, o al menos quienes empezamos a ser un poco más conscientes de la importancia de la palabra y de cómo uno dice y comunica. Y también el chiste, ¿viste? Lo coloquial, entre amigos, la charla en el Totalmente. asado. Y no con neutra. Los No, pibes- los a mí me chicos rompen no mucho los entienden la quinotos con ironía. eso. Me dicen, no, dale, ¿no te puedes relajar un minuto? No, No. ¿Sabés que no? totalmente. no me Totalmente. puedo relajar más porque es el daño que puede llegar a causar. Sí, yo creo que tenemos que estar atentos a lo que decimos y a lo que no decimos. Hay cosas que se pueden hablar con los niños y cosas que no. Poder empezar a ser conscientes y responsables de todo lo que hacemos con nuestros hijos. Independientemente de que no existe la familia perfecta y que cada vez hay nuevas familias, nuevas parentalidades, somos todos adultos cuidadores y tenemos todos el mismo nivel de responsabilidad. Muchísimas gracias por esta comunicación, ¿eh? Bueno, un placer. Muchísimas gracias a vos por permitirme. Gracias, Alejandra. Hasta luego. Pasaba por Entre Mates la licenciada Alejandra Libenson, especialista en educación y crianza, tratando de desasnar un poco qué es lo que sucede en la cabeza de los adolescentes, qué es lo que está pasando, que se generan estas violencias y que no tienen el límite para decir, basta, loco, lo estamos matando, cortemos acá. O sea, ya está, nos pasamos de la raya. Basta. Bueno, tratando de entender a ver qué es lo que pasa. Pues son pibes, todos son pibes y creo que somos responsables los adultos que hemos estado haciendo con nuestros hijos y que es lo que hacemos a diario.